El ángulo del tubo de dirección es el ángulo de tu tubo de dirección. Esa es la parte de la bicicleta donde encaja la horquilla. Solo imagina una línea paralela a la horquilla extendiéndose hacia el suelo. Los ángulos de los tubos de dirección en bicicletas de montaña varían entre 62 y 71 grados. Entonces, la primera pregunta, ¿qué significaría un número más bajo, algo más cercano a 62? ¿Qué significaría eso normalmente? A. Manejo ágil. B. Estabilidad a alta velocidad. C. Ambas. D. Ninguna. Un número menor equivale a un ángulo de dirección más relajado, como en una bicicleta de descenso o enduro. Por eso la respuesta es B, estabilidad a alta velocidad. Ahora, dije usualmente porque hay excepciones. Por lo general, una bicicleta enduro o de descenso tendrá un ángulo de dirección más relajado, ideal para absorber rocas y raíces. A baja velocidad puede sentirse pesado, pero al acelerar cobra vida. Siguiente pregunta. Al cambiar la cadena en una bicicleta de trail, ¿qué sueles hacer con la nueva cadena? A. Determinar si es necesario quitar eslabones. B. Determinar si es necesario añadir eslabones. C. Asegurarse de que esté en posición de bloqueo para la instalación. O D. Asegurarse de que esté en posición de acoplamiento para la instalación. Pues la respuesta es A. Vas a tener que determinar si es necesario quitar eslabones. Mencioné bicicleta de montaña porque en una bicicleta de carga larga, reclinada o alta, probablemente tendrás que añadir eslabones o incluso unir dos cadenas. Pero en la mayoría de las bicicletas de montaña, la cadena ya viene del tamaño adecuado o tendrás que quitar uno o dos eslabones para ajustarla al tamaño correcto. Y eso lo harías con una herramienta para cadenas. Ahora, hay maneras de calcular el tamaño adecuado de tu cadena. ¿Cuántos eslabones deben haber? Y eso es tema para otro video. Pero añadir eslabones a una cadena completamente nueva sería la excepción, no la regla. Siguiente pregunta. Si consideramos un casco de bicicleta de montaña típico como este, ¿cuántos impactos está diseñado para resistir antes de necesitar ser reemplazado? ¿Es A, un impacto? B, impactos ilimitados. C, impactos moderados ilimitados, pero solo un impacto fuerte. O D, tanto A como C. La respuesta es A, un impacto. Los cascos de bicicleta de montaña se asemejan a los autos, con una zona de deformación programada. Si el casco se agrieta, pierde su efectividad. En un accidente, se comprime, agrieta y deforma para absorber el impacto y reducir las fuerzas rotacionales que causan conmoción cerebral. Podemos profundizar. ¿Qué sucede si el casco cae al suelo o al banco de trabajo? ¿Qué pasa si te golpeas dentro de tu coche? Deberás usar tu criterio en esas situaciones. O si al pasar junto a un árbol rozas tu cabeza y no duele. Nadie te dará una respuesta concreta. Lo crucial es que, si dudas sobre la necesidad de un casco nuevo, es hora de obtener uno. Por lo general, las compañías ofrecen reemplazos por accidente para evitar el costo total. Tienes una bicicleta de montaña con frenos de disco hidráulicos. ¿Por qué podrías decidir purgarlos? A. Ajustar los frenos al instalar un nuevo manubrio. B. Limpiar las pastillas de freno. C. Sincronizar las paradas de los frenos. O D. Eliminar burbujas de aire del sistema. Los frenos de disco hidráulicos operan con aceite, empujándolo a través de la manguera para mover los pistones dentro de la pinza contra las pastillas de freno y así detener la bicicleta. A pesar de estar bastante sellados, pueden ingresar burbujas de aire y contaminantes. Al purgarlos, se eliminan esas burbujas y se permite la entrada de aceite fresco. Por lo general, si la palanca se siente esponjosa, es indicativo de que tu sistema de frenos necesita purgarse, ya que el aire se comprime.
El aceite de frenos apenas se comprime. Por eso debes eliminar las burbujas de aire. Solo quieres aceite ahí porque, como mencioné, no se comprime mucho. Al jalar la palanca, aseguras un contacto sólido entre la pastilla de freno y el rotor, sin aire en el sistema. Siguiente pregunta. Tu cassette se conecta al buje trasero de tu bicicleta de montaña. Al cambiar de marcha, el desviador ajusta los engranajes del cassette para modificar la relación de transmisión. ¿Cómo retirarías un cassette? A. Con una herramienta para cassette y un látigo de cadena. B. Con una herramienta para cassette y una galga de alineación para el colgador del desviador. C. Alicates para anillos de bloqueo y extractor de rodamientos. D. Ninguna de las anteriores. Si elegiste C, alicates para anillos de retención y un extractor de rodamientos, estás equivocado. La herramienta correcta es para cassette y un látigo de cadena. La herramienta para cassette encaja en el anillo al final del cassette y te permite girarlo. Al girarlo, el cassette se mueve, por lo que necesitas el látigo de cadena para mantenerlo fijo. Este látigo es una barra con una cadena que se envuelve alrededor del cassette para inmovilizarlo. Además, existen pinzas para cassette que realizan la misma función. Sujetan el cassette y giras la llave para el anillo de bloqueo. Aunque no siempre cuentan con mango, en ocasiones es necesario acoplar una llave para mantener fijo el anillo de bloqueo. Cuando un mecánico de bicicletas instala una llanta, suele alinear el vástago de la válvula con la marca de la llanta. ¿Por qué? Es A, para facilitar encontrar la válvula, B, para detectar pinchazos, C, por apariencia profesional o D, todas las anteriores. La respuesta es D. Todas las anteriores. Estas son todas las razones por las cuales un mecánico profesional de bicicletas casi siempre alineará el nombre de la marca con el vástago de la válvula. Ahora, esto puede sonar superficial, pero básicamente no requiere trabajo extra hacerlo. Y si alguna vez has estado al lado del camino intentando encontrar tu vástago de válvula, sí, puedes encontrarlo en unos segundos, pero puedes hacerlo más rápido si sabes qué buscar. Además, si dañas tu llanta significativamente una vez que la has quitado de la bicicleta y la tienes sobre el banco de trabajo, quizás quieras volver a inspeccionar el aro para ver si también está dañado. Si conoces la alineación de la llanta en el aro, sabrás qué parte revisar. La consistencia es clave, refleja profesionalismo. Un buen mecánico de bicicletas se enorgullece de su labor. Al regresar y ver su trabajo, esperarás ver una tarjeta de presentación en esa rueda. La siguiente pregunta es un tanto polémica, pero no demasiado. Imagina caminando por un sendero y topándote con un tramo embarrado que te importa. ¿Cuál sería la peor decisión? A. Atravesar directamente el lodo. B. Saltar con un bunny hop. C. Desviarte del sendero para evitarlo. O D. Pasar haciendo un manual. La respuesta es C. Rodar ligeramente fuera del sendero para evitarlo. Hice un video completo sobre esto y es difícil de refutar. Si sigues rodando alrededor del borde de un charco de lodo, solo haces que ese charco sea más grande y terminas con un gran bulto en medio del sendero. Cuando los constructores de senderos regresan para arreglar el charco de lodo, deben rellenar el área, protegerla con rocas y renaturalizar la zona del bosque invadida. Su trabajo se duplica. De nuevo, esto es polémico. He tenido gente que está muy en desacuerdo conmigo en esto, pero mientras más pequeña sea el área a reparar, menos trabajo habrá. Instalas un juego nuevo de pastillas de freno en tu bicicleta, ajustas los calibradores, bajas la bicicleta del soporte y estás listo para salir a rodar. ¿Qué haces primero? ¿Es la respuesta A, aplicar una capa delgada de aceite de frenos en tus rotores? B, rota tus calibradores delanteros y traseros para asegurar un desgaste uniforme. C, asienta las nuevas pastillas frenando repetidamente con intensidad creciente. O D, asienta las nuevas pastillas con al menos 5 frenadas enérgicas y pulsadas.
La respuesta es C. Asentar las nuevas pastillas frenando repetidamente la bicicleta con intensidad creciente. Al instalar las pastillas de freno por primera vez, al frenar apenas se nota efecto. Es necesario distribuir uniformemente una fina capa del material de la pastilla sobre el rotor. Evita pisar bruscamente los frenos, hazlo suavemente y aumenta la intensidad gradualmente. Entonces, quizás monta la bicicleta a unos 16 o 24 km/h y aplica los frenos suavemente y de manera constante. Luego hazlo de nuevo y quizás tira un poco más fuerte hasta que la bicicleta se detenga normalmente. Si frenas bruscamente, depositarías más material en un punto del rotor, generando comportamientos extraños al frenar. Por eso es mejor asentar las pastillas uniformemente con intensidad creciente. Ahora, conociendo los ángulos de la dirección, ¿qué tipo de bicicleta suele tener un ángulo de dirección más inclinado? A. Una bicicleta de descenso. B. Una bicicleta enduro. C. Una bicicleta para saltos en tierra. O D. Ninguna de las anteriores. Para esta pregunta, omití las bicicletas de cross country a propósito. Sería demasiado fácil. Estas tienen un ángulo de dirección pronunciado. La respuesta es la C, una bicicleta de dirt jump. Parece contradictorio considerando su uso, ya que rara vez pasan por terrenos técnicos. Siempre es suave, por lo que la horquilla no necesita absorber baches. Más bien, debe ser ágil y sensible para hacer ajustes precisos y tallar un saliente. También considera que las bicicletas de dirt jump no suelen ser tan rápidas. Puede que no estés de acuerdo. Aunque la gente parece ir rápido en los saltos, no se compara con la velocidad de una bicicleta de enduro o descenso en línea recta. De hecho, es similar a una BMX. Las bicicletas de dirt jump tienen ángulos de dirección pronunciados, al igual que las de cross country. Así que esas fueron nuestras últimas preguntas. ¿Cuántas acertaste? Intenté elegir una amplia variedad de preguntas que abarcan muchos temas en el ciclismo de montaña. Aquí nos enfocamos en la educación, así que avísame si quieres ver más videos como este. Puedo profundizar en cualquier tema o hacer preguntas al azar como hoy. Si disfrutas aprendiendo, quizás te interese seguir a Vern Peak en Substack. Todos estos videos se publican allí con 2 semanas de anticipación. Y muchas veces tenemos un artículo que acompaña al video, brindando más contexto. Contamos con numerosos artículos independientes escritos por voces destacadas del ciclismo de montaña. Si te suscribes en nuestro nivel gratuito, recibirás regalos ocasionalmente ayudándome a liberarnos del algoritmo. Espero que hayas disfrutado las preguntas del cuestionario de ciclismo de montaña. Si conoces a alguien que pueda aprender con este video, compártelo. Espero que hayas aprendido algo y si no, al menos que hayas encontrado entretenido el video. Gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima.